Luchar contra el pecado es una realidad constante en la vida cristiana. Aunque hemos sido liberados por Cristo, seguimos enfrentando tentaciones y desafíos que nos pueden llevar a tropezar. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas y recursos espirituales para vencer y vivir en victoria. Aquí te presento 5 claves prácticas y bíblicas para no caer en el mismo pecado. Antes de continuar, agradecemos, no olvides darle like, déjame un amén, y suscribirte para que siga creciendo nuestra comunidad, y así poder llegar a más personas. 1. Reconocer el pecado y confesarlo a Dios. El primer paso para no caer repetidamente en el mismo pecado, es reconocerlo y confesarlo ante Dios. La Biblia nos enseña que debemos ser honestos con nuestro pecado y llevarlo a la luz. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Reconocer nuestro pecado es admitir nuestra debilidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios. No podemos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas, sino que debemos depender del poder de Dios, para transformar nuestras vidas. Cuando confesamos, abrimos la puerta para que Dios trabaje en nosotros, y nos dé un nuevo comienzo. Reconocer el pecado implica admitir ante nosotros mismos, y ante Dios que hemos fallado. Muchas veces, caemos en la tentación de justificar, o minimizar nuestras acciones, buscando excusas o culpar a las circunstancias o a otras personas. Sin embargo, la verdadera libertad comienza cuando somos capaces de ver el pecado como lo que realmente es, una transgresión contra la voluntad y los mandamientos de Dios. La Biblia enseña claramente la importancia de tener un corazón humilde y dispuesto a aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. El salmista David, después de cometer graves pecados, escribió en el Salmo 51, 3-4, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David comprendió que el primer paso hacia la restauración era reconocer abiertamente su pecado sin excusas, comprendiendo que toda desobediencia es una ofensa contra Dios mismo. El acto de confesar el pecado es una parte vital del proceso de restauración. En 1 Juan 1:9, se nos da una promesa poderosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es mucho más que simplemente decir que hemos pecado, es un reconocimiento profundo de nuestra culpa, un arrepentimiento genuino, y un clamor a Dios por su perdón y purificación. Cuando confesamos nuestro pecado, estamos declarando nuestra dependencia de la gracia de Dios. Nos damos cuenta de que no podemos ocultar nuestras faltas ante Él, pues, como dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La confesión, por tanto, es un acto de honestidad espiritual, en el que dejamos de lado las apariencias, y abrimos nuestro corazón ante Dios. Dios, en su infinita gracia, no está interesado en condenarnos, cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. Al contrario, su deseo es restaurarnos y limpiarnos. El apóstol Juan asegura que Dios es fiel y justo para perdonarnos, cuando confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9. Su justicia no es meramente punitiva, sino que está impregnada de gracia y misericordia, basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. A través de la confesión, experimentamos la libertad que solo el perdón de Dios puede traer. Romanos 8:1 nos recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque el pecado trae consecuencias, el perdón de Dios nos libera del peso de la culpa, y nos permite caminar en su gracia renovadora. Cuando confesamos, no solo estamos siendo limpiados de nuestras faltas pasadas, sino que también estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo, para no caer nuevamente en los mismos errores. 2. Arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino va más allá de simplemente sentir culpa o vergüenza por haber pecado. Se trata de un cambio profundo en nuestra mente y corazón que nos lleva a apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Hechos 3:19 nos llama a arrepentirnos y convertirnos, para que sean borrados nuestros pecados. El arrepentimiento no es solo una emoción, es una decisión de abandonar lo que nos separa de Dios. Implica alejarnos de las situaciones, personas o hábitos que nos llevan a caer en el mismo error. Cuando cultivamos un corazón arrepentido, estamos abriendo la puerta para que el Espíritu Santo nos renueve y nos capacite para vivir de una manera que honra a Dios. El arrepentimiento genuino es una de las experiencias más profundas y transformadoras que un creyente puede vivir.
A menudo, se confunde con el mero remordimiento, o la culpa por haber fallado. Sin embargo, el arrepentimiento verdadero va mucho más allá de una simple emoción momentánea. Es un cambio radical en la mente, el corazón y la dirección de nuestra vida, que nos lleva a alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. El arrepentimiento genuino es una respuesta espiritual al reconocimiento del pecado. Implica un reconocimiento claro de nuestra transgresión y una comprensión de cómo esa transgresión afecta nuestra relación con Dios. En el Salmo 51, que David escribió, después de su pecado con Betsabé, encontramos un ejemplo poderoso de arrepentimiento genuino. En el versículo 4, David clama, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este reconocimiento de que el pecado es una ofensa contra Dios es el primer paso hacia el arrepentimiento verdadero. A diferencia del remordimiento, que puede surgir del temor a las consecuencias de nuestras acciones, el arrepentimiento genuino surge de un corazón que anhela reconciliarse con Dios. Es un cambio de actitud que nos lleva a aborrecer el pecado, no solo por el daño que nos causa a nosotros o a otros, sino por el daño que causa a nuestra relación con el Creador. El proceso del arrepentimiento genuino suele ser un camino que involucra varias etapas. Convicción. Todo comienza con el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón, quien nos convence de nuestro pecado. Juan 16, 8. Esta convicción es esencial porque nos muestra la gravedad de nuestra transgresión y nuestra necesidad de un Salvador. Reflexión. Una vez que somos conscientes de nuestro pecado, debemos reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Esta etapa implica una evaluación honesta y sincera de nuestras motivaciones y comportamientos. Decisión. El arrepentimiento genuino culmina en una decisión consciente de alejarse del pecado. Esto no significa que nunca más caeremos, pero implica un compromiso de vivir en obediencia a Dios y buscar su voluntad. Acción. Finalmente, el arrepentimiento se manifiesta en acciones. Esto puede incluir buscar el perdón de Dios a través de la oración, confesar nuestros pecados y, si es necesario, buscar la reconciliación con otros. Es esencial que nuestras acciones reflejen el cambio que ha tenido lugar en nuestro corazón. 3. Fortalecerse en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de verdad y fortaleza contra el pecado. Jesús mismo venció las tentaciones del diablo, al citar las Escrituras, Mateo 4, 1, 11, y de la misma manera, nosotros debemos armarnos con la verdad de la palabra. El Salmo 119, 11 dice, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Fortalecerse en la palabra de Dios es esencial para vivir una vida cristiana vibrante y efectiva. A través de la lectura, meditación, memorización y estudio profundo de las Escrituras, podemos experimentar la transformación, la guía y la fortaleza que solo la palabra de Dios puede ofrecer. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la Biblia se convierte en nuestro ancla, nuestra luz y nuestra esperanza. Al hacer de la palabra de Dios una prioridad en nuestras vidas, nos alineamos con su propósito y nos equipamos para vivir con valentía y fe. Leer, estudiar y meditar en la Biblia fortalece nuestra fe y nos recuerda quiénes somos en Cristo. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con la verdad de Dios, somos menos vulnerables a las mentiras del enemigo. Memoriza versículos que hablen directamente a las áreas en las que estás luchando, y confía en el poder de la palabra para transformarte. La palabra de Dios es un recurso esencial en la vida del creyente, un manantial inagotable de verdad, sabiduría y fortaleza. En tiempos de dificultad, confusión o debilidad, es fundamental que los cristianos se fortalezcan en las Escrituras, ya que éstas no solo nos guían en nuestra fe, sino que también nos equipan para enfrentar los desafíos de la vida. La Biblia es más que un simple libro, es la revelación divina del corazón y la mente de Dios. 2 Timoteo 3, 16-17 nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que las Escrituras son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual y desarrollo, como seguidores de Cristo. La palabra de Dios nos proporciona una base sólida, sobre la cual podemos construir nuestra vida. En Mateo 7, 24-25, Jesús comparó a aquellos que escuchan y actúan sobre sus palabras con un hombre sabio, que edifica su casa sobre la roca. La adversidad vendrá, pero aquellos que están firmemente anclados en la palabra podrán resistir la tormenta.
Fortalecerse en la palabra de Dios requiere intencionalidad y práctica. Aquí hay algunas formas efectivas de hacerlo. Lectura diaria. Establecer un tiempo diario para leer las Escrituras es esencial. La lectura constante nos ayuda a familiarizarnos con la voz de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Puede ser útil comenzar con un plan de lectura bíblica que aborde tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, permitiendo una comprensión completa de la historia de redención de Dios. Meditación en la palabra. La meditación en la palabra de Dios va más allá de la simple lectura, se trata de reflexionar y considerar cómo los versículos aplican a nuestra vida. Salmo 1, 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Al meditar en las Escrituras, permitimos que Dios hable a nuestro corazón y transforme nuestra mente. Memorización de versículos. Memorizar versículos bíblicos es una práctica poderosa, que fortalece nuestra fe y nos ayuda a recordar las promesas y verdades de Dios en momentos de necesidad. Cuando enfrentamos tentaciones, dudas o pruebas, tener la palabra de Dios almacenada en nuestro corazón nos ofrece una defensa espiritual. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Estudio profundo. Además de la lectura diaria, dedicar tiempo a un estudio más profundo de la palabra es crucial. Utilizar comentarios bíblicos, concordancias y materiales de estudio puede enriquecer nuestra comprensión de las Escrituras. Al profundizar en el contexto histórico y cultural de los pasajes, podemos apreciar mejor la relevancia de la palabra para nuestras vidas hoy. Participación en grupos de estudio bíblico. Unirse a un grupo de estudio bíblico puede ser muy beneficioso. Compartir y discutir las Escrituras con otros creyentes nos ayuda a crecer en nuestra comprensión y a aplicar la palabra en comunidad. Hebreos 10, 24-25 nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos unos a otros. 4. Orar constantemente. La oración es una herramienta poderosa para vencer el pecado. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a orar diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Mateo 6 y 13. Esto muestra la importancia de buscar a Dios diariamente para que nos guíe y nos proteja de caer en las trampas del pecado. Cuando mantenemos una vida de oración constante, estamos en comunicación con Dios, recibiendo su dirección y su fuerza. La oración nos ayuda a reconocer nuestras debilidades, y nos llena del poder del Espíritu Santo para resistir las tentaciones. No podemos vencer el pecado por nuestra cuenta, pero a través de la oración, nos conectamos con el Dios que nos da la victoria. La oración es una de las prácticas más fundamentales en la vida del creyente, y orar constantemente es un principio que se encuentra en las Escrituras como una forma de mantener una relación íntima y continua con Dios. Esta práctica no solo nos permite presentar nuestras peticiones y preocupaciones ante Él, sino que también nos ayuda a cultivar una vida de fe, dependencia y conexión espiritual. ¿Qué significa orar constantemente? ¿Por qué es esencial? ¿Cómo hacerlo de manera efectiva? Y los beneficios que trae a nuestra vida cristiana. El llamado a orar constantemente se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, 16-18, donde el apóstol Pablo exhorta, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la oración es parte integral de nuestra vida como cristianos. Orar sin cesar no significa que debemos estar en un estado de oración formal todo el día, sino que implica mantener una actitud de comunicación continua con Dios a lo largo de nuestras actividades diarias. Orar constantemente implica cultivar una vida de oración que se refleja en 3 aspectos importantes. La oración es la manera en que comunicamos nuestros pensamientos, sentimientos y deseos a Dios. A través de la oración, desarrollamos una relación personal y profunda con nuestro Creador. En Mateo 6, 6, Jesús nos instruye a entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre en secreto. Este tipo de oración íntima nos permite abrir nuestro corazón a Dios y escuchar su voz. Comunicación continua. Orar constantemente significa tener una comunicación continua con Dios, en cada aspecto de nuestra vida. Esto se traduce en elevar nuestra mente y corazón a Él durante el día, ya sea agradeciendo por su bondad, pidiendo sabiduría en decisiones, o buscando su ayuda en momentos de dificultad. Romanos 12 y 12 nos anima a perseverar en la oración, lo que indica la necesidad de ser persistentes en nuestra comunicación con Dios. Vida de adoración y gratitud.
La oración constante también incluye momentos de adoración y agradecimiento. Al reconocer la grandeza de Dios y su bondad hacia nosotros, nuestra oración se convierte en un acto de adoración. Salmo 104 nos invita a entrar en su presencia, con acción de gracias y alabanza. La gratitud en la oración nos ayuda a recordar las bendiciones que hemos recibido y a mantener una perspectiva positiva, incluso en tiempos de dificultad. Orar constantemente trae múltiples beneficios a nuestra vida espiritual y emocional. Fortalecimiento espiritual. La oración constante nos fortalece espiritualmente, ayudándonos a crecer en nuestra fe y dependencia de Dios. Efesios 6 y 18 nos recuerda que debemos orar en el Espíritu en todo tiempo. Al hacerlo, nos armamos con la fortaleza divina para enfrentar las luchas y desafíos de la vida. Paz y consuelo. La oración tiene el poder de traer paz a nuestros corazones y mentes. Filipenses 4, 6-7 nos instruye a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios. La promesa de su paz que sobrepasa todo entendimiento nos asegura que, a pesar de las circunstancias, podemos encontrar descanso en su presencia. Claridad y sabiduría. Orar constantemente nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente. A través de la oración, podemos recibir claridad sobre decisiones importantes y dirección en nuestros caminos. Relación profunda con Dios. La oración constante profundiza nuestra relación con Dios. Al buscarlo y comunicarnos con Él regularmente, desarrollamos una intimidad que transforma nuestra fe en una experiencia viva y dinámica. Esta relación no solo nos llena de su amor, sino que también nos impulsa a vivir de acuerdo con su voluntad. Orar constantemente es un aspecto vital de la vida cristiana, que nos conecta con Dios y nos fortalece en nuestra fe. A través de la oración, mantenemos una comunicación continua, expresamos nuestra gratitud y adoración, y buscamos su guía en cada aspecto de nuestras vidas. Al establecer hábitos de oración y aprovechar cada oportunidad para elevar nuestras peticiones a Dios, experimentamos el poder transformador de la oración. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, la práctica de orar constantemente nos ofrece un refugio de paz y fortaleza, asegurándonos de que estamos caminando en la presencia y la voluntad de nuestro Señor. 5. Buscar apoyo espiritual. Dios no nos ha llamado a caminar solos en nuestra lucha contra el pecado. Es vital que busquemos apoyo espiritual en otros creyentes, que puedan orar por nosotros, aconsejarnos y rendir cuentas. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La comunión con otros creyentes nos brinda un entorno seguro donde podemos ser honestos sobre nuestras luchas y recibir ánimo. También nos ayuda a tener a alguien que nos mantenga responsables, lo que puede ser clave para romper patrones de pecado. Además, al compartir nuestras luchas, nos damos cuenta de que no estamos solos, y podemos encontrar fortaleza en la oración y el apoyo mutuo. En el caminar cristiano, todos enfrentamos la tentación y, a veces, caemos en el pecado. Sin embargo, Dios nos ha provisto de recursos y herramientas para levantarnos y evitar caer nuevamente en las mismas trampas. Una de las formas más efectivas de fortalecer nuestra fe y resistir el pecado es buscar apoyo espiritual en nuestra comunidad de creyentes. La importancia de buscar apoyo espiritual, cómo hacerlo de manera efectiva, y los beneficios que resulta de esta práctica. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida en aislamiento. Desde el inicio de la creación, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, Génesis 2:18. Esta necesidad de comunidad se refleja en el Nuevo Testamento, donde se nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2, y a exhortarnos mutuamente, Hebreos 10:24-25. El apoyo espiritual de otros creyentes puede ser crucial para ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y resistir las tentaciones del pecado. La comunidad de creyentes ofrece varios beneficios en nuestra lucha contra el pecado. Responsabilidad mutua. Cuando nos unimos a otros en nuestra fe, creamos un sistema de responsabilidad. Santiago 5:16 nos instruye a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar los unos por los otros. Este acto de vulnerabilidad nos permite recibir apoyo y oración de aquellos que comprenden nuestras luchas. La responsabilidad mutua es un factor poderoso que nos ayuda a resistir el pecado. Oración colectiva. La oración es una herramienta esencial en nuestra lucha contra el pecado.
Al buscar apoyo espiritual, podemos pedir a otros que oren por nosotros en momentos de debilidad. En Mateo 18, 19-20, Jesús dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración colectiva puede traer sanidad, fortaleza y guía divina. Buscar apoyo espiritual no es un proceso pasivo, requiere acción de nuestra parte. Aquí hay algunas maneras efectivas de hacerlo. Unirse a un grupo de estudio bíblico o célula. Participar en un grupo de estudio bíblico o en una célula es una excelente manera de encontrar apoyo espiritual. Estos grupos no solo proporcionan un espacio para estudiar la palabra de Dios, sino que también permiten la construcción de relaciones con otros creyentes que pueden ofrecer aliento y apoyo en momentos de necesidad. Establecer relaciones de mentoría. Buscar un mentor espiritual o un líder. En la iglesia puede ser muy beneficioso. Un mentor puede brindarte orientación, apoyo y un espacio seguro para compartir tus luchas. Esta relación puede ser un recurso valioso para ayudarte a crecer en tu fe y a evitar caer en patrones de pecado. Ser abierto y vulnerable. Para recibir apoyo, es importante ser abierto y vulnerable sobre nuestras luchas. A veces, podemos sentir temor al compartir nuestras debilidades, pero la vulnerabilidad es el primer paso hacia la sanidad. Al compartir nuestras luchas con otros, les permitimos entrar en nuestra vida y brindarnos el apoyo que necesitamos. Participar en actividades de la iglesia. Involucrarse en actividades de la iglesia es otra forma de buscar apoyo espiritual. Al participar en ministerios, servicios y eventos comunitarios, podemos conocer a otros creyentes y construir una red de apoyo que nos ayudará a mantenernos firmes en nuestra fe. Los beneficios de buscar apoyo espiritual. Buscar apoyo espiritual no solo nos ayuda a resistir el pecado, sino que también trae múltiples beneficios a nuestra vida cristiana. Fortaleza espiritual. El apoyo de otros creyentes nos fortalece en nuestra fe. Al rodearnos de personas que nos animan y nos exhortan a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, nos sentimos más capaces de resistir la tentación y de caminar en obediencia. Crecimiento personal. La comunidad espiritual nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Al compartir experiencias y testimonios, aprendemos de las luchas y victorias de otros, lo que nos anima a perseverar en nuestra propia fe. Proverbios 27, 17 dice: como el hierro se afila con el hierro, así el hombre afila el rostro de su amigo. Sanidad emocional. El apoyo espiritual también puede proporcionar sanidad emocional. Cuando compartimos nuestras luchas y recibimos comprensión y apoyo, experimentamos un alivio significativo en nuestras cargas emocionales. La comunidad nos ayuda a sentirnos aceptados y amados, lo cual es esencial para nuestro bienestar espiritual. Desarrollo de la confianza en Dios. Al buscar apoyo espiritual y ver cómo Dios trabaja a través de otros, desarrollamos una mayor confianza en su provisión y cuidado. Al recordar las respuestas a la oración y las historias de fe de otros, somos alentados a seguir confiando en Dios en nuestras propias luchas. Buscar apoyo espiritual es fundamental para evitar caer nuevamente en el pecado. La comunidad de creyentes nos ofrece un sistema de responsabilidad, la oración y consejo que es vital en nuestra vida cristiana. Al establecer relaciones significativas y ser vulnerables en nuestras luchas, encontramos fortaleza y aliento para seguir adelante. En un mundo que a menudo nos empuja hacia el pecado, el apoyo espiritual es un recurso invaluable, que nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe y a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Al caminar juntos en el cuerpo de Cristo, podemos resistir las tentaciones y crecer en nuestra relación con Dios, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha. Que Dios te guarde siempre en su amor eterno. Antes de despedirnos queremos recordarte de compartir este vídeo con alguien Dios te pueda estar usando para transformar su vida hoy. No olvides suscribirse y darle like, y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestro vídeo.